El reino de Dios es el tema de hoy. Vamos a utilizar primero una porción bíblica para desarrollar el tema, pero también vamos a usar 3 parábolas y vamos a tener 3 preguntas que vamos a responder. Estas cosas nos van a ayudar a poder entender mejor lo que es el reino de Dios. Obviamente que es un tema muy extenso, es un tema que ha sido tratado por muchas personas, muchas filosofías, muchas religiones, muchas sectas, pero vamos a desarrollarlo de una forma sencilla para que puedan aprenderlo y para que puedan entenderlo según la Biblia, según enseñó el Señor Jesucristo. Vamos primero con las 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿dónde será el reino de Dios? La segunda pregunta sería, ¿cuándo será establecido el reino de Dios? Y la tercera pregunta, ¿quiénes entrarán en él? Bien, para esto vamos a leer esta porción bíblica que la vamos a encontrar en Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 50, que dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el verso que nos habla. Me parece muy importante porque esta porción bíblica en 3 parábolas, en 3 símbolos, metáforas del reino de Dios, nos explica, y son todas seguidas, por eso me encanta esta porción, por eso se las comparto, nos explica qué es el reino de Dios. Así de sencillo suena, pero es algo muy profundo. Pero justamente las profundidades de Dios, el Señor Jesús las enseñó por medio de símbolos, de parábolas, para que sea el Espíritu Santo quien desarrollara en nosotros después el conocimiento, porque el Espíritu Santo era necesario que viniese, porque el Espíritu Santo primeramente, que llegó a los 120, y entre ellos estaban los apóstoles, el Señor les hizo recordar todas las cosas que el Señor les había enseñado, primeramente, y después a todos nosotros, a cada uno de los discípulos del Señor en estas épocas y en las épocas que vengan, sea el mismo Espíritu Santo que nos enseña a entender estos principios. Acá hay una cosa importante, no podemos aprenderlos por nuestra cuenta. ¿Quién podría mostrarnos a Dios? ¿Un hombre? ¿Una religión? No, inclusive te pongo a un teólogo, el más ilustrado, el más entendido de todos, te lo pongo delante para que te enseñe y tú no has nacido de nuevo, no vas a entender nada, no vas a entender. Porque el Señor Jesús le dijo, inclusive eso mismo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, le dijo así. Él en su mente no pensaba, porque hay personas que todo lo razonan en la mente. Nicodemo era un principal, era un líder de ese tiempo, persona inclusive con dinero. Él decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tendría que entrar a mi madre otra vez, mi madre tendría que dar a luz para que yo nazca de nuevo. No tiene sentido esto. Y Jesús le dijo le explicó que debía nacer en el espíritu, no en la carne, obviamente. Entonces nos hablaba que es una cosa espiritual. ¿Sí? ¿Qué se entiende por reino? ¿Qué podemos entender por reino? Vamos a la palabra reino, en el español, obviamente, porque nos estamos comunicando en español. La palabra reino viene del latín regnum. ¿Ya? De ahí viene la palabra. Y reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía. La forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario, ¿sí? Es como sanguíneo, ¿no? Pasan de generación en generación, de ahí viene la sangre real y la realeza y todo eso. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas. El término proviene del griego con el conjunto de palabras monos, que significa uno, y arkein, que es lo mismo que mandar o gobernar, ¿sí? De ahí viene la palabra
monarquía. Algunos reinos en la actualidad tienen poder de gobernar, pero casi la mayoría son sin poder real. Y muchos de ellos solo cumplen una función protocolar o de diplomacia. No tienen como que el poder que en la antigüedad muchos reinos sí tenían. Y la palabra, el concepto de un reino, actualmente no es tan familiar para nosotros como en la época de Jesús, cuando el Señor habló del reino, o Juan el Bautista empezó a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Para esas personas era mucho más común entender un reino, porque veían que había un rey en ese tiempo. Israel ha tenido muchos reyes. Conocían el significado de un reino. Para nosotros no es tanto, porque como que tenemos presidentes, tenemos ministros, políticos, congresistas, parlamentarios, qué sé yo. Y la estructura no es como en esa época, entonces se nos puede hacer un poco complejo entender el concepto de reino, ¿sí? Considero yo que no es tan alejado el concepto, porque lo podemos leer en los libros de cuentos. Los niños escuchan, inclusive Disney está ahí con eso de las princesas, del rey, del príncipe azul y esas cosas. Entonces tampoco es tan alejado. O sea, podemos entender un poco de qué se trata esto. Si es que alguien escuchara o leyese lo que el Señor está hablando acerca del reino. ¿Sí? Hemos leído esta porción bíblica de Mateo 13, 44 al 50 y vamos a desglosarla en 3 partes. La primera parte es la parábola, le llaman así, la parábola del tesoro escondido, y vamos a entenderla muy bien de qué se trata. Esta parábola nos habla de que hay un hombre que encontró un tesoro en un terreno. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Dijo: para que yo tenga este tesoro que está aquí en este terreno, pues tengo que comprar el terreno, pero ¿cómo hago para comprar el terreno? Entonces, no sé, ¿qué hago? Lo voy a vender todo porque no puedo perder la oportunidad de mi vida. Hay un tesoro en este terreno. Y yo muchas veces me imaginaba, cuando era más joven, de adolescente, cuando leía esto, un cofre, ¿no? Un cofre con monedas de oro. Pero no estamos hablando de esto realmente. Imagínense un tesoro inimaginable, algo que valga la pena realmente. ¿Qué pasaría si nos encontramos por ahí, estamos en la naturaleza y de pronto hemos ido bien lejos, no sé, en una planicie, no sé, un desierto donde estamos de viaje, que no tiene dueño el lugar, y encontramos una cosa muy interesante? Encontramos un tesoro, encontramos, no sé, oro o petróleo, como algunos, no sé. Una cosa que valga la pena, y tú dices: yo quiero comprarlo, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Ahora dirían, ¿no? Hágate un préstamo en el banco. Pero en esa época que Jesús habla, no había estos préstamos como hay ahora. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre dice que él lo vendió todo. Vendió todo lo que tenía para poder comprar ese terreno, porque valía la pena que comprase ese terreno. Era un tesoro que no lo podía desperdiciar. No importa nada, no importa, voy a vender todo, mi ropa, me quedo sin ninguna cosa y voy a comprar ese terreno. A esto lo comparaba el Señor, el reino de Dios. Y voy a leerles Mateo 19, del 27 al 29. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo me pongo en el lugar de Pedro. No sé si ustedes de repente han visto las películas, bueno, seguro que sí, todos, seguro que sí. Las películas de Jesús, que las pasan mucho en Semana Santa, o que bueno, ya las tenemos ahí en la memoria grabadas, las pueden buscar en redes sociales o en YouTube, no sé, los pueden encontrar ahí las películas. Y siempre vemos a los apóstoles como muy viejitos, ¿no? Es una costumbre, inclusive en el Renacimiento se los pintaba a los apóstoles como muy mayores. Pero eso no es tan correcto. Recordemos que el Señor Jesús, cuando él empezó su ministerio, era un muchacho, era un hombre, obviamente en la cultura judía, pero tenía 30 años. Yo actualmente, en la edad que tengo, yo digo, Jesús, inclusive, si me pongo a pensar, es menor o fue menor que yo cuando empezó su ministerio. Y yo cuando era niño decía: Jesús es bastante mayor, ¿no? Pero ahora a mi edad yo digo, pues Jesús era joven cuando empezó su ministerio, a los 30 años, y muchos doctos, muchas personas con sabiduría en su tiempo se quedaban sorprendidas de escucharlo hablar y con la autoridad que él enseñaba. Y los apóstoles que le seguían justamente eran casi contemporáneos de Jesús. Yo les recomiendo poder ver la serie que se llama Chosen, se llama la serie, o El Escogido, o Escogidos, o algo así.
donde se ve la vida de los apóstoles junto con Jesús, cómo ellos vivían. Ellos eran humanos como nosotros, no eran como en las películas muchas veces sale, ¿no? Y eran jóvenes, muchos de ellos eran jóvenes veintitantos años, otros treinta y tantos años. Según la historia es correcto, los apóstoles no eran tan mayores, no eran de 70 años como podemos ver en algunas películas, 60, 70 años. Eran jóvenes, tenían un trabajo, tenían una esposa, tenían una vida ahí en Israel, en Judá. Y justamente Pedro era uno de ellos. Pedro tenía una esposa, tenía un trabajo, él era pescador. Y a todos aquellos ustedes, varones que me escuchan, yo entiendo ahora que puedo ser adulto y puedo trabajar y esforzarme por ello, lo que significa el sustentar un hogar, ¿no? El hecho de trabajar duro. ¿Qué más un pescador, no? El pescador realmente tienen que trabajar duro, tienen que ir en la madrugada a pescar para poder llevar alimento a la casa. Y Pedro era uno de ellos, era un varón que se esforzaba por pescar junto con su hermano y sus amigos, como los hijos de Zebedeo, ¿no? Que era Juan, por ejemplo, uno de ellos, también el discípulo amado. Y yo me encuentro en la situación de Pedro, que lo había dejado todo. Acá dice, Pedro lo dejó todo, obviamente. Dejó todo, su trabajo, no le importó nada al final, quería seguir a Cristo. Cristo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Lo pensó? ¿Filosofó? No. Pedro lo dejó todo y lo siguió. Porque valía la pena. Por eso la parábola del tesoro escondido. Pedro había encontrado un terreno con el tesoro escondido, que es el reino de Dios, y era Jesucristo el que estaba ahí y le dijo, sígueme, y él no lo dudó, fue y lo siguió y lo dejó todo. Acá le dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28 de Mateo 19 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso le dice a los 12 apóstoles, ¿sí? Y habla luego para nosotros, el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Son dos cosas, ¿eh? Va a recibir 100 veces más aquello que haya dejado en esta tierra por seguir a Cristo. Y no solo eso, sino que va a heredar la vida eterna, que no vas a morir nunca, que vas a tener la vida eterna, lo que muchos quisieran comprar si conociesen de qué se trata este gran don de la salvación. Muchos quisiesen comprar, los millonarios, yo me imagino los millonarios. Ya lo entendí, estoy en el lago de fuego recibiendo tormentos. ¿Cuánto vale? Quiero sacar todas mis cuentas bancarias, vaciarlas y quiero comprar esto. Es demasiado tarde. Y otra cosa, esto es un don de Dios, no lo puedes comprar. Yo me imagino, si conocieran lo que se están perdiendo, harían algo para poder obtenerlo. La siguiente parábola que encontramos en esta porción bíblica que les he leído, la segunda parábola que está en esta porción, la titulan como la parábola de la perla de gran precio, que como hemos escuchado hace unos instantes, es un hombre que encontró una perla. Yo me ilustro, no sé, en mi mente me imagino una perla muy, muy grande, ¿no? Como, no sé, como una pelota, algo así, me imagino una perla, no sé, pero una perla que tenía mucho, mucho, mucho valor. Y quiero leerles, para acompañar un poco, entender un poco el significado de esta parábola, lo que está en Lucas 18 al 25. Dice así, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto es duro porque actualmente hay el evangelio de la prosperidad donde estos pastores, donde estos líderes enseñan que la voluntad de Dios es que seamos millonarios. Yo he escuchado, en persona le he visto a un predicador, si se le puede llamar predicador o motivador tal vez, está mejor, sí, mejor lo digo así, a un motivador que estaba hablando de que Pedro, Juan, los apóstoles del Señor que eran pescadores, ellos eran ricos. Dijo así, no, ustedes hermanos están equivocados. Los apóstoles del Señor que eran pescadores, ellos eran ricos. ¿Cómo así? Claro, dijo, ellos tenían empresas pesqueras. Yo lo escuché, lo vi a la persona que estaba hablando de eso. Dijo que tenían empresas pesqueras y que eran hombres adinerados, eran ricos, lo cual es una mentira. Es una mentira porque eso no dice la Biblia. El Señor Jesús era rico. ¿Por qué? Porque, así decían ellos, ¿no? Era rico porque los soldados se sortearon su ropa y se echaron la suerte. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesaría una ropa a los soldados si no era una ropa de marca en ese tiempo? Porque Jesús era rico, sabía vestir bien. Eso dicen ellos, lo cual es mentira. Sabemos nosotros que el Señor Jesús era pobre, sabemos eso muy claramente, todos lo saben, pero parece que esta generación nueva de personas creyentes, entre comillas, creyentes, parece que eso no lo toma en cuenta o parece que quiere disimular un poco el evangelio para poderlo ajustar a lo que ellos quieren enseñar, lo cual es falso. ¿Quiénes son ricos en este tiempo? Muchos de nosotros dicen, yo tengo un amigo que es rico. ¿Saben qué? No creo. ¿Saben por qué? Porque los ricos no están a nuestro alcance. Los ricos son realmente ricos. Ahora, ¿tú crees que un rico es una persona que tiene un carro fuera de la casa? No. ¿Una persona que tiene 1, 2, 3, 4 casas es rico? No. ¿Una persona que tiene un sueldo que gana, qué sé yo, no sé, $30,000 mensuales es rico? No. No. Hablo de ricos, o sea, ricos realmente. Les hablo de personas como, no sé, como eminencias políticas internacionales, gente de empresa que decide el futuro de un país, ¿no? Hablo de Bill Gates, del tal Elon Musk, de gente que tiene realmente mucho dinero, George Soros. Estas personas son ricas y nosotros ni siquiera sabemos que existen, jamás vamos a ser amigos de ellos. ¿Saben qué? Para estas personas es muy difícil que entren en el reino de Dios porque ellos aman sus riquezas, acumulan riquezas. Ellos no les importa nada más que eso. Les roba el sueño pensar en sus riquezas. Yo me imagino a este joven rico, una persona con mucho dinero ahí en ese tiempo en Israel. Él estaba entristecido porque él no podía vender sus riquezas porque eran demasiado. Eran muchas sus riquezas. Y Jesús le dijo, sígueme, ven y sígueme, después de vender las riquezas. Y él no quiso hacerlo, se puso triste. Por eso el Señor dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Así que yo le digo a esas personas que escuchen este mensaje, los que lo escuchen en vivo y las personas que lo escuchen después en las redes sociales, si tú quieres enriquecerte, si eres de las personas que siguen en una iglesia un evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, que quieren que seas rico, que quieren que seas próspero, déjame decirte lo que dice la palabra. Dice, todo aquel que quiere enriquecerse cae en tentación y en lazo, y en toda codicia necia, todo aquel que quiere enriquecerse. Así que no anhelemos enriquecernos. Estemos conformes con las bendiciones que Dios nos da y nosotros no querramos ser ricos. Es muy difícil que alguien sea rico también, ¿no? Pero hay personas que se afanan en serlo y de repente nunca lo van a hacer, pero están en ese afán. Para finalizar esta enseñanza con esta porción, vamos a ver esta tercera parábola, que es la parábola de la red. La parábola de la red nos habla de que el reino de Dios es similar al hombre que echa una red en el mar y que de pronto pescó varios peces y al momento de sacarlos a la orilla comienza a seleccionar los buenos de los malos. Los buenos obviamente los va a dejar en un cesto y los malos los va a echar fuera. Yo recuerdo, les cuento una anécdota muy breve. Cuando yo ya me convertí, yo nací de nuevo, me convertí a los 14 años de edad, entregué mi vida al Señor, cambió mi vida completamente.
Me convertí justo en la temporada que estaba de vacaciones. Estábamos de vacaciones, me acuerdo, en la playa con mi familia y en las madrugadas, en las mañanas, los pescadores iban y las personas que tenían negocios, que mi prima puso un negocio en la playa de comidas, de un restaurante, y muchas veces ellos preferían comprar los pescados directamente de los pescadores porque les haría más barato y era un pescado muy fresco y muy delicioso. Entonces los acompañamos a jalar el chinchorro, como se dice aquí, a jalar la red, ¿sí? Y me acuerdo de que yo vi cómo los pescadores comenzaron a hacer este proceso. Lo vi ahí, sacaron los pescados buenos y los pusieron en sus cestos o cestas, y habían otros pescados, habían otro tipo de animalitos del mar que no les servía y los comenzaban a regresar al mar o simplemente los estaban dejando en la orilla. Y me acuerdo que había muchos pescados, eran un poco feos, unos pescados que dejaron bastantes pescados que estaban ahí pataleando, estaban moviéndose, y que yo pregunté, ¿qué son estos pescados? ¿Por qué los dejan aquí? Ah, no, eso no se come, dijo, ese es el pez diablo, me dijo uno de los pescadores. Pez diablo, dije yo. Entonces lo comencé a observar, eran unos peces como de unos 20 centímetros más o menos, medios negros, y que tenían una espina, tenían como una espina, y ellos no les servía. Y les quebraban la espina, y los sacaban de la red y los tiraban, los dejaban en la orilla porque no servían. Y yo vi cómo los peces se iban muriendo. Eran muchísimos peces, eran cientos de peces que no les servían. Y yo como niño, ya adolescente, ¿no? 14 años, trataba de echarlos al mar nuevamente, ¿no? Los pobres pescados están ahí pataleando. Dije yo, vamos a echarlos al mar. Ayúdeme, les decía a mis sobrinos, ayúdenme por favor, vamos a regresar a estos pobres pescaditos. Están muriendo aquí en la orilla. ¿Saben qué? No pude porque eran demasiados peces. No se puede simplemente, o sea, no puedes cambiar lo que es. Si ellos sacaron los peces, van a morirse ahí en la orilla. Es así como sucede en la pesca. Es así como siempre sucede. Van a sacar los mejores peces y van a dejar atrás los que no sirven. Esto va a ocurrir y el reino de Dios es comparado a eso. Voy a leerles Mateo 25, 31 al 34 y con esto voy a finalizar. Dice así, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es, el reino de Dios es similar a estas tres parábolas que hemos visto que nos ilustran muy bien el reino de Dios. Y hay tres preguntas que tenemos que responder. De repente algunos de ustedes se preguntarán, pero hay tres preguntas que dices que vamos a responder. Tal vez las vamos a responder sacando conclusiones. Pues no, sí las vamos a responder. Las vamos a responder, pero en la próxima enseñanza que va a ser de acá a 2 días. Pero se las voy a leer de todas formas. Dice así, ¿dónde será el reino de Dios? ¿Cuándo será establecido? ¿Quiénes entrarán en él? Así que no se pierdan la próxima enseñanza de acá a 2 días.